¿Los espíritus son buenos o son malos? Bienvenidos a una nueva entrega del programa Luces para el Alma, un espacio creado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, que busca la divulgación de la doctrina espírita a través de las preguntas, inquietudes que nos presentan nuestros internautas. Hoy, para el desarrollo de este tema, tenemos la presencia de nuestro compañero trabajador espírita Juan Carlos Ríos. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Víctor. Saludos a todos nuestros internautas. Bueno, entremos en materia entonces, Juan Carlos, de este interesante tema. Juan Carlos, ¿qué entiende la doctrina espírita por espíritus y quién los creó? Víctor, los espíritus no son más que las almas de las personas que dejaron el plano material. En el argot espírita se dice desencarnar, es decir, que dejaron la carne. Reencarnar es tomar la carne. Los espíritus no son más que nosotros sin cuerpo. Son las almas que vitalizaron los cuerpos de las personas que en algún momento estuvieron encarnadas. Y los espíritus son un reino más de la naturaleza que fueron creados por Dios, sencillamente. ¿Y cómo creó Dios a los espíritus? Bueno, el origen de los espíritus es desconocido. Los guías de la humanidad que nos hablan en el libro de los espíritus con mucha humildad lo aceptan. Nadie sabe el origen de los espíritus, pues es una creación de Dios, pero sabemos que la fuente principal de los espíritus pues proviene de Dios. O sea, tuvieron un punto de partida. Un punto de partida que nace desde Dios, pero no se sabe el momento ni cuándo exactamente. Juan Carlos, nosotros debemos tenerle miedo a los espíritus. A los espíritus no hay que temerle, porque es que somos nosotros mismos. Lo que pasa es que no tenemos el cuerpo. Se le debe respeto, pero no miedo. Realmente con las intenciones con que nosotros establezcamos comunicaciones con los espíritus o lo que pretenda hacer, los objetivos, probablemente algunas personas por el tema del cine, de las costumbres locales, la gente tiende a tenerle miedo a los espíritus, pero realmente la doctrina espírita nos enseña que los espíritus son un reino normal de la naturaleza. O sea, que un espíritu puede ser mi abuelo, mi abuela, mi tío. Que partió. Seguramente, y tú mismo. Nosotros, los espíritus somos nosotros, los seres humanos, en el plano espiritual, porque no tenemos un cuerpo. Entonces, realmente no hay misterios ahí. Una de las cosas bonitas de la doctrina espírita es que quita ese velo de misterio, de misticismo, de enrarecimiento, de oscuridad y nos habla transparentemente, claramente, diáfanamente del mundo espiritual, que es una realidad, así no lo veamos. Nosotros no vemos los virus y nos enferman. No vemos las bacterias y nos enferman. No vemos los espíritus, pero son una realidad. ¿Cómo se clasifican los espíritus según la doctrina? La doctrina espírita nos enseña que hay una clasificación de espíritus, lo ya se conoce como la escala espírita, y nos habla de que hay unos espíritus de tercer orden, segundo orden y de primer orden. Los de tercer orden son aquellos espíritus que están alejados de las leyes divinas. Somos los que llaman los espíritus malos. Sin embargo, hay unos gradientes y los gradientes no están circunscritos en una posición O específica. sea, esa clasificación es con fines de estudio, ¿no? Es porque No es circunscrita ni específica. O sea, realmente hay un espectro y hay diferentes gradientes entre los niveles de los espíritus. Entonces, el espíritu de tercer orden, por ejemplo, no es lo mismo un asesino que un mentiroso. Sin embargo, ambos están violando las leyes divinas. Obviamente es mucho más peligroso, mucho más comprometido ante las leyes divinas un asesino. Juan Carlos, ¿qué características tienen los espíritus que son buenos? Aquí empezamos a hablar, fíjate, del segundo orden de la escala. Los espíritus buenos ya son conscientes de su espiritualidad, son conscientes de su comportamiento, tienen la conciencia despierta. No son perfectos aún, pero son cumplidores de las leyes divinas. Los espíritus buenos son buenos, la palabra lo dice, son benevolentes, son sabios, son serviciales. Entonces, de estos espíritus tenemos muchos ejemplos en la historia de la humanidad. ¿Y qué dice la doctrina espírita de los espíritus malos? ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Cómo El se mal, clasifican? entonces estudiemos primero, ¿qué es el mal?
El mal es la ausencia del bien. Entonces, los espíritus malos son aquellos que no están cumpliendo el bien y están fuera de las leyes divinas. El mal siempre tiene que verse como una etapa temporal, pensando en términos de mortalidad. Eso es importante que lo mencionemos porque somos inmortales. Los espíritus somos inmortales. El mal es una etapa temporal que tenemos, larga, corta, pues depende de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio, de nuestra disposición de ser mejores. Pero el mal, básicamente, es la ausencia del bien. Entonces, cuando actuamos mal, pues somos espíritus malos. Eso es lo que nos hace malos, el actuar mal. Pero también tenemos que tener la tranquilidad que seremos mejores, seremos felices. Y eso es lo bonito de la doctrina espírita, porque la doctrina espírita, la única fatalidad que nosotros tenemos es que vamos a ser felices y vamos a ser puros, vamos a ser perfectos. Esto nos lleva a una pregunta muy interesante que nos hacen nuestros internautas y que nos lleva a los dos extremos. ¿Será que Dios creó otra clase de entidades o espirituales como los ángeles y los demonios? Esta es una pregunta interesante y que ha acompañado a la humanidad por toda su historia. El gran problema del ser humano es el egoísmo y el orgullo, ¿verdad? La doctrina espírita nos lo enseña. Bajo ese esquema de pensamiento, nosotros tendemos a la especialidad. Yo soy mejor y tú eres peor. Estructuralmente, mentalmente pensamos de que es lógico de que haya seres especiales. Ahora, ¿qué tonalidad tienen? ¿Qué comportamiento tienen? Buenos y malos. Los ángeles y los demonios están enfocados en esa doctrina que piensa que Dios creó seres especiales, buenos, que son los ángeles, y seres malos, que son los demonios. Y eso no va en concordancia con un Dios de amor y justo. Entonces, vamos a enmarcar el concepto de ángel y el concepto de demonio dentro de la escala espírita. ¿Qué sería un demonio? Que etimológicamente del griego significa daemon, que es espíritu. Realmente no está cualificado, primera instancia. Pero ¿qué sería un demonio? Un espíritu malo, de lo que tú acabas de decir. Comportamentalmente, nos han vendido otras cosas de Satanás, de Lucifer, pero realmente nada de eso existe. Eso es inferior. Un espíritu inferior, imperfecto, más claramente lo llama Kardec en el libro de los espíritus. Y un ángel, mirándolo como el estado evolutivo, es un espíritu superior, puro, que ya alcanzó pues los niveles espirituales que lo pueden considerar o clasificar en ese nivel. Juan Carlos, yendo en la misma línea, ¿qué papel juegan los espíritus en nuestra vida como encarnados? Esa es otra pregunta interesante y Kardec le dedica mucho a ese ítem en el libro de los espíritus. Como no los vemos, pensamos pues que no tienen ninguna injerencia y tienen mucha. Hay doctrinas que creen en el ángel de la guardia, ¿verdad? Nosotros lo llamamos aquí nuestro guía espiritual. El guía espiritual tiene una injerencia muy importante en nuestra vida diaria porque él está procurando que nosotros estemos en el camino del bien, que nosotros nos comportemos bien. Entonces, él nos da consejos a través de pensamientos, a través de sensaciones, de sentimientos, de intuiciones, nos habla. ¿Ven? Y nos trata de llevar en el buen camino. Pero al igual, también hay de estos espíritus que hablamos imperfectos, que están todavía pues, en el error, también lo hacen. Y lo pueden hacer muy pertinazmente, que es lo que hemos estudiado aquí, que se llama la obsesión. Entonces los espíritus tienen una influencia muy importante y más allá de lo que nosotros somos conscientes en nuestra vida diaria, Víctor. Y eso es algo que es importante que lo tengamos en cuenta porque puede afectarnos si nosotros no manejamos bien esa relación. Dentro de la doctrina espírita, ¿cómo las personas pueden comunicarse con los espíritus? Dios, generalmente nosotros estamos acostumbrados a los 5 sentidos que siempre hablamos, la vista, el gusto, el olfato, en fin. Pero Dios nos dio un sentido, que es el sentido espiritual. ¿A quiénes? ¿Solo a los espiritistas? Al ser humano. Al ser humano. El sexto sentido que llaman uno, el tercer ojo, en fin. Tiene muchas acepciones en diferentes culturas. La doctrina espírita le da el nombre de mediunidad. La mediunidad es la facultad que le permite a los seres encarnados
como estamos todavía nosotros, poder establecer una comunicación con ese plano espiritual. Superior o inferior depende de nuestro comportamiento, de nuestras formas de pensar. Así atraerás la clase de espíritu con las que te vas a comunicar. Pero la mediunidad es aquella facultad que nos permite establecer un contacto, un puente entre el plano espiritual y el plano material. Muy bien, Juan Carlos. ¿Qué beneficios o qué riesgos conlleva la comunicación con los espíritus? La comunicación con los espíritus merece todo nuestro respeto, nuestra seriedad, compromiso. Obviamente es una relación delicada. Nosotros podemos recibir muchos beneficios de las relaciones que tenemos con el plano espiritual si nuestro objetivo es el bien, porque vamos a lograr contacto, comunicaciones con espíritus buenos que nos van a aconsejar, que nos van a ayudar a ser mejores y a hacer mejor nuestro trabajo de servicio, por ejemplo, en la casa espírita. Como decíamos hace unos minutos atrás, la mediunidad es característica del hombre. Por lo tanto, todos podemos ser buenos, todos podemos establecer buenas comunicaciones con buenos espíritus. Pero si el objetivo es otro, es el de hacer daño, el de estar en la maldad, el de infringir las leyes, pues también te vas a afinizar con espíritus que quieren hacer el mal. Y quieren hacer el mal a otros y a ti mismo, porque no te vas a poder escapar de la maldad de ellos. Entonces, es muy delicado esa relación, es muy delicado lo que vayas a hacer con esa comunicación, porque puede traer beneficios, sí, muchos, si lo usas bien. Pero si la mediunidad la usas para el mal, mal estarás. Una pregunta final, Juan Carlos, para este programa. ¿Tú tienes un espíritu o eres un espíritu? Yo soy un espíritu que tiene un cuerpo, que generalmente es que mi espíritu, y es por el ardor, porque realmente la doctrina espírita es muy joven, Víctor, lo hemos hablado muchas veces. Todavía en la forma como nos expresamos, el lenguaje está enfocado al cuerpo. Entonces yo digo, yo tengo un espíritu, pero es al revés realmente. Yo soy un espíritu que tiene un cuerpo, porque todos los seres humanos somos espíritus. ¿Y somos perfectibles? Esa es parte de nuestro trabajo. Realmente es el objetivo y por qué reencarnamos. Nosotros reencarnamos porque queremos ser mejores. Y ser mejores que podemos ser facultativos, que nos vamos perfeccionando. Y nuevamente nos tenemos que remitir a la escala espírita. Porque tenemos el tercer orden, que son los espíritus imperfectos que aún están en la maldad. Tenemos el segundo orden, que son los buenos, que nos hablabas ahora. Y tenemos los espíritus puros, que son los ángeles, que llamamos el estado de angelitud, porque el ángel es un estado. Así como el estado imperfecto, pues lo podemos equiparar a un demonio, es un estado temporal. Y claro, todos tenemos las mismas oportunidades de parte de Dios. Entonces nosotros nacemos de una base sencillo e ignorante y tenemos toda una cantidad de niveles que subir y evolucionar a través de la ley del progreso, el trabajo, la ley de amor, justicia, paz y caridad. Bueno, una invitación a la acción. ¿Qué libros debemos estudiar para conocer todo este tema de la doctrina espírita? Fundamental, aquí están los 5 libros que debemos leer. Siempre se recomienda empezar por el libro de los espíritus porque es la columna vertebral. Es lo que nos va a guiar nuestro estudio, en nuestro inicio del estudio de la doctrina espírita. Si estás entrando, si te interesa la doctrina espírita, te recomendamos que empieces por el libro de los espíritus. Si quieres entender todo este tema de las relaciones del plano material con el plano espiritual, está el libro de los medios, ¿verdad? Si quieres ver cuál es la moral que propone la doctrina espírita, que no es más que la de Jesús, te recomendamos que leas el Evangelio según el espiritismo. Si quieres entender cuáles son las consecuencias, cuál es el futuro que vamos a tener en el plano espiritual una vez desencarnamos, dependiendo de nuestro comportamiento, te lees el cielo y el infierno. Y si quieres saber de aquellas llamados milagros, acciones de Jesús que salieron de lo paranormal, te puedes estudiar la Génesis, que también es
pues es la parte científica de la doctrina espírita. Hay que leerse la codificación, Víctor. Ahí es donde está el quiz del espiritismo. Muchas gracias, Juan Carlos, por todas estas anotaciones que nos ayudan y nos invitan al estudio de la doctrina espírita para todos aquellos que están interesados en conocer cada vez más sobre la espiritualidad. Los invitamos a que nos den un like si les gustó este programa, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones y si tienen alguna pregunta, pueden escribirla allí abajo en nuestra cajita de comentarios y con gusto podríamos desarrollar un tema al respecto. También los invitamos a que conozcan nuestra obra social ingresando a www.fundacionremansodamor.org. Mil gracias por su sintonía y hasta una próxima oportunidad en Luces para el Alma. Saludos a todos.